Acá, ahí estamos. Ahí estamos, ahora sí, estamos grabando. Bueno, eso. Si la llego a llevar para aquellos lados, pero pasa que no me dieron mucha bola esta vez, Cristian y Lauti, la gente de Carué y Valentina Alsina, todo ese municipio no me dieron mucha pelota. Pero si la llego a llevar en algún momento, que no creo ya a esta altura, pues ya las estamos despidiendo, les avisaré. Yo la quería llevar a Rivera, a Carué de nuevo, pero bueno, medio difícil. Sobre todo también por hacemos esta lugar, cuestión hacemos de... algo. Para Bahía me encantaría, pero digo, por esta cuestión del tema, que ellos también están como queriendo no tocar tanto el tema y toda esa cosa del pasado. Y también de la cuestión presupuestaria, ¿no? Ahora vamos a un festival en la costa atlántica, ahora en noviembre, en Mar Azul. La llevamos allá, así que lindo. Y para los que están en Cava, bueno, no, bueno, vos por ahí, Franco, no estás tan lejos, pero vos, Lore, vamos a estar haciendo una función a fines de noviembre de La Reina de Turdera, que no sé si vos la viste, en, Sí, la en... vi, la vi, la vi. Ah, vos la Vi todas tus obras. viste. Ay, qué divino, Tuve no el me acordaba. placer de ver todo, sí, sí. Qué divino. Sí, sí, Bueno, sí. si Hermosa, llegan a hermosa, estar, hermosa obra. va a estar... Felicitaciones por el reconocimiento del municipio. Ay, gracias. Fue reconocida ayer, declarada de interés municipal por el municipio de Lomas de Zamora, lo cual Oh, qué. la actriz estaba muy emocionada, fue su mamá, porque bueno, era una obra que ella escribió a partir de la vida de su abuela y la venía gestionando esta hace un montón de tiempo. Ahora están en Las Flores. Ahora, esto que hablamos, el equipo se fue a Las Flores a un festival muy independiente, muy lindo. Se fueron, gracias, queridos, ahí a Las Flores, así que sí, 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 está ahí. Jazmín es una genia, es una actriz que tiene su cangú, se sube a la cangú y se va para todos lados y una teatrera. Así que bueno, ojalá que en algún momento podamos llevarlas para sus pagos. Sí, se podría pensar, no sé si darán bola o no, pero hacer una triangulación, no tengo idea el costo, pero podríamos hacer una triangulación Pigüé, Torquín, Bahía, Hermoso. 3 funciones. Bueno, mira, esta obra, La Reina Turdera, no es una obra que tenga la temática de la inundación, o sea, no, es una obra hiperfamiliar, por lo cual es mucho más amistosa en ese sentido, ¿viste? Como no, no, porque digo, la otra es tan directa la temática que por ahí es una cuestión de sensibilidad, creo que no sé si es el momento, pero esta sí, y es mucho más fácil de llevar, porque viaja todo en un auto. Ya las encadenadas son dos autos, ¿viste? Entonces, dado el contexto es más complicado. Pero sí, Cristian, después hablamos. Nosotros vamos a todos lados. ¿Está Nos bien? movemos. Sería hermoso. Porque ahí en esos dos lugares puedo tener algún contacto también. Bárbaro. Después vamos hablando. Sí, sí, Yo me prendo a todo, ¿eh? Vamos. Vale. Cargamos, vamos a todos lados. Bueno, queridos, queridas, ¿pudieron leer el texto en esta cuarta clase? Ya casi que estamos más de la mitad. ¿Lo conocían? Sí, a mí me hizo acordar, yo creo que lo conocía, pero no sé si lo había leído en la escuela de teatro o qué, pero me hizo acordar, y no sé si estoy equivocado, decime Juan, Sí. a una obra de, puede ser, que si lo digo mal, corregime, Griselda Sí. Gambaro, Pero ¿cuál eres eh, el Agambaro? una que también son dos mujeres, pero no me acuerdo, ahora la Griselda leí. Gambaro tiene obras, tiene los cuatro ejercicios para actrices, que son micro obras para mujeres, que por ejemplo es A ver si un la día encuentro. especial, una madre y una hija. eh, Después tiene otra, si tengo suerte, que es una tarotista y una clienta, una de una oficina y la otra no me acuerdo cuál era, pero no, no así de dos mujeres que esperan a un hombre. No, entonces me confundí, pero la había, bueno, algo así. Igual Cuando lo sí, encuentre lo voy a la decir, ahora Gambaro lo voy tiene a mucho encontrar. universo femenino, lógico, pero no Porque yo me acuerdo que de- era una obra de que estaba, que también fue que la hice, si me equivoco también, en la época de la dictadura, que no se podía, viste que estaban los teatros como escondidos abajo. Va, eso me lo Sí, explicaba la profe. Y capaz que me estoy equivocando de autor. Eh, puede ser que sea pero como una que se me obra hizo recordar esa obra, capaz que no es de del Griselda. periodo del teatro abierto. Sí, Eh, creo que sí. no, bueno, sí, es probable que sea de la Gambaro, porque tanto la Gambaro como Pavlovsky fueron dos autores que fueron muy, tuvieron, uy, dice que es inestable internet.
Fueron dos autores que en el periodo del teatro abierto estuvieron muy presentes. Muchas de sus obras se representaban en lo que hoy en día es el Teatro del Picadero, que luego fue incendiado por los milicos. Se representaban muchas de sus obras. Pero ahora que recuerde así de dos mujeres que esperan un hombre, no. Las obras de Gambaro son más políticas, tienen otra, no sé, si leyeron La mala sangre es un obrón, ella más de la época de Rosas, ¿no? Toma el tema del rosismo y esas familias, Penas sin importancia de Gambaro, yo después les comparto, es un obrón de un vínculo entre un hombre y una mujer y ella que no se le aparecen los personajes de Tío Vania de Chekhov, bueno, nada. Y le dice ella a los personajes de Tío Vania cosas que no le puede decir a su marido, hasta que en el final de la obra el personaje hace la famosa transformación a anagnórisis y ahí sí le cierra la puerta. Pero bueno, es una autora compleja, pero a mí me parece muy interesante. Pavlovsky es más absurdista. Los dos tienen un carácter medio absurdista, ¿no? Pero la Gambaro es más política, fuerte. Pavlovsky también, ni hablar. Bueno, Dolte, que habíamos hablado un poco sobre el procedimiento. ¿Leyeron el texto del procedimiento de Dolte? El que les pasé. ¿Lo pudieron leer? Ah, vos no sé si te llegó, Vivi, o sí. ¿Vos ya estabas o no? Estás muteada, pero ya estabas. Sí, creo. No, no, me parece que no. Bueno, después lo voy a volver a enviar. Pero si no lo leyeron, Ah, bueno, léanlo, porque es un texto donde él habla sobre lo que vimos creo que en la segunda clase, que tiene que ver con el procedimiento. Y Javier Dolte, que es director teatral, autor, docente, que tiene su teatro acá en el Espacio Callejón, lo que antes era el Callejón de los Deseos de Miguel Ángel Solá, ahora es el Espacio Callejón de un tiempo a esta parte, en Cava, en el barrio de Almagro. Pero aparte el tipo fue psicoanalista, entonces también es un tipo que reflexiona mucho y teoriza mucho sobre el teatro, pero de una forma bastante concreta, tiene como una pedagogía bastante directa, no es una persona de palabras megas difíciles y muy llegable. Y tiene algo muy, un método muy desarrollado que es muy para mí, muy práctico para la tarea de la dirección, muy aplicable en donde él habla sobre las reglas del juego, ¿no? Y el procedimiento y demás. Y sus obras tienen un gran componente psicológico. Si vos lees Criminal de Dolte, que es un obrón, que es un policial de vínculos increíble, o la otra, de sus primeras obras, la otra, estas dos mujeres, van a ver que los personajes tienen un gran componente psicológico, ¿no? Hay como algo muy detrás de la psicología de los personajes muy interesante. Eh, bueno, eso. Ahora nos vamos a meter con la obra, vamos a hacer un ejercicio también en clase, pero vamos a empezar. Voy a compartir pantalla como el otro día para que no para que no me pase lo de las cositas esas que aparecían de forma molesta. Ahí está, ahora me aparecen. perdón, Juan, perdón que Sí, interrumpo. sí, se me fue. Dijo perdón y desapareció. Vivi, ¿estás ahí? No, Vivi quería interrumpir nada más. Quería Eh, interrumpir. bueno, ay, a ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, medio entrecortadita, pero te escuchamos. Yo quería decir nada más que se me está como cortando todo el tiempo, entro y salgo de Ok. la clase, eh, pero bueno, ¿Y probaste otro escucho sector medio de...? entrecortado, pero yo creo que es mi internet. Sí, me parece que sí, porque yo veo que entras y salís, entras y salís. ¿Probaste en otro sector de la Pero casa? eh, ahí me voy a correr un poco. Creo que sí, Vivi. ¿Ustedes me escuchan bien o o también me escuchan entrecortado? Sí, se escucha bien. Bueno. Sí, escucha bien. Sí, yo te veo que te estás como ahí como entrecortando, Vivi. Bueno, ojalá que puedas. Si no, reinicia el módem. Esto es como volver a la pandemia. Bueno, a ver, vamos acá.
Volvemos al viejo cuadrito del cual no nos escapamos. Hoy vamos a trabajar un poco con parte del diseño de producción y parte de lo que es el guión, en nuestro caso, esta vez un texto dramático, ¿no? Un texto de autor. Bueno, estructura. Toda obra de teatro tiene una estructura. Ustedes sabían que cada obra de teatro tiene una estructura interna y una estructura externa, ¿no? La estructura externa se refiere más bien a el formato que tiene una obra de teatro. Si tiene actos, si tiene cuadros, si tiene escenas. La división sería primero los actos. Si la obra tiene un único acto, dos actos, tres actos, cuatro actos, si tiene escenas dentro de cada acto y a su vez cuadros dentro de cada escena, ¿sí? O a veces se usa al revés, es acto uno, cuadro primero, escena primera, ¿sí? Depende de los autores. Roberto Art, por ejemplo, es un autor, si uno lee 300 millones de Art, un obrón de él, van a ver que tiene actos, cuadros y escenas, ¿sí? Entonces te pone acto uno, cuadro uno, escena uno, ¿sí? Y después es un quilombo, pero te lo va como subdividiendo. Esto es la estructura externa de toda obra. Toda obra tiene una estructura externa. Hay obras que tienen un solo acto o que dice escena única, que ni siquiera tiene un acto, sería eso. ¿Qué sería el cuadro, Juan? Sería como una subdivisión del acto, ¿sí? O sea, es como que yo tengo el acto como algo más macro, luego Sí. tengo una subdivisión y luego la escena. O sea, dentro de un cuadro puedo tener cinco escenas, tres escenas, ¿sí? Que está Bien. subdividido como si fuese un subcapítulo, ¿se Ujú. entiende? Sí. Ahora ya no se utiliza tanto el cuadro en la nueva dramaturgia. Si uno lee las nuevas dramaturgias, casi todas es o un único acto, casi un único acto, porque también la nueva dramaturgia, por lo general, es una dramaturgia que se acerca más a la dirección. Entonces el director ya no la flashea, el autor ya no la flashea tanto como antes, ¿se entiende? Antes eran autores que escribían de una forma muy volada. Yo les estoy hablando de Roberto Art, del otro, el de Los indios estaban cabreros, ay, se me fue el nombre. Cusani, Agustín Cusani, que eran autores que venían como del realismo mágico, ¿no? Muy inspirados en Dostoyevsky y en todo eso. Entonces, claro, tenían una dramaturgia de soltar la pluma y de flashear, que es lo que dice Cartoon, que tendría que ser realmente la dramaturgia. Pero ahora se escribe muy desde la dirección, también muchos autores dirigen, autoras dirigen, entonces van a lo concreto y van allá en la dramaturgia a resolver cuestiones de puesta en escena, entonces no escriben de esa forma tan volada, ¿se entiende? En cambio, la vieja dramaturgia sí se permitía mucho más el poder divagar, volar, imaginarse escenas imposibles, que después digo, serían problema de la dirección, cómo las montan, ¿no? Algo de eso, Claro. salvo algunos autores modernos y autoras modernos que son más románticos de aquella vieja idea, van muy a resolver, entonces ya casi que no hay cuadros, ya casi que no hay actos, casi que todo casi una misma escena, como si fuese un mismo tironazo de todo. Ujú. Pero bueno, esto es una formalidad, es una estructura, la estructura externa. También la estructura externa, dentro de la estructura externa podemos considerar al título y a las didascalias. Tiene que ver más con el formato que tiene una obra de teatro, ¿sí? Cómo sería su esqueleto, digamos. En cambio, la estructura interna tiene que ver con los elementos de la estructura dramática, cómo está conformada en términos dramáticos. ¿Se entiende? Sería como, por lo general, una estructura interna de una obra de teatro tiene una introducción, un nudo y un desenlace, aún aquellas obras de teatro que son más postdramáticas, modernas y no son tan realistas. Siempre hay una introducción, un nudo y un desenlace en un punto, ¿no? Dentro del nudo tenemos siempre por lo general el conflicto dramático. El conflicto está también cercano al clima o el clímax. El clímax sería como el punto G del conflicto, sería como el punto, el punto mayor de ese conflicto, ¿no? Como el clímax, ese momento de una obra que marca un cambio, que claramente hay algo que se transforma, que se rompe y demás.
Y la acción, bueno, es como dice Serrano en tesis en la dialéctica del actor creador, que habla sobre los elementos de la estructura dramática, que también después se los puedo compartir, es lo que motoriza a los personajes a lo largo de toda la obra, ¿no? Entonces, la estructura interna está conformada por el entorno donde sucede la acción dramática, ¿sí? En los conflictos, los sujetos de la acción dramática, que serían los personajes, ¿sí? Eh, Su estructura de introducción, nudo y desenlace. En la presentación, que sería el inicio, se presentan por lo general los personajes en un espacio. En el nudo, que sería donde está el conflicto, es donde se desarrolla justamente, y valga la redundancia, el conflicto. Y en el desenlace es donde se desenvuelve, ¿no? Donde se culmina con la obra. Bueno, eso sería la diferenciación entre lo que es una estructura interna de una obra y una estructura externa, ¿sí? Pero toda obra de teatro tiene estas dos estructuras, la interna y la externa. Puede una preguntita por ahí Por media supuesto. básica, pero me gustaría la diferencia, diferenciar bien entre la acción dramática y conflicto dramático. Bueno, la acción es todo lo que ejecutan, ¿sí? Personaje. Los personajes para cumplir su objetivo. En términos de Bien, Serrano, el personaje o los personajes ejecutan acciones y él diferencia el concepto de acción y movimiento. Por ejemplo, él dice que no todo movimiento es acción. Por ejemplo, caminar es un claro. movimiento, pero si yo camino con un objetivo en la escena, ya se está transformando en acción. ¿Se Ujú. entiende? No Sí. todo es acción, o sea, bailar puede ser un movimiento, está bien, es una acción, todo el tiempo hacemos acciones, pero él hace una gran diferenciación en eso. Para mí es muy, muy didáctico el artículo de Serrano, que después se los voy a compartir, porque él Ujú. habla claramente de eso, de que no todo movimiento es acción y que la acción tiene un objetivo, que el personaje acciona en pos a un objetivo. Él subdivide un objetivo de la escena y un superobjetivo en la obra. El objetivo, no sé, por ejemplo, dos hermanos, uno le quita una prenda de ropa a la otra, digo, uno tiene un objetivo, el otro tiene otro, el conflicto es que, no sé, tienen una única remera y quiere uno usar la remera del otro para ir a bailar. Bueno, ¿cuáles son las acciones que ejecuta uno para cumplir su objetivo? ¿Cuáles son las acciones que ejecuta el otro para cumplir su objetivo? La acción dramática es eso, es todo lo que el personaje hace en pos a cumplir su objetivo, ¿sí? Y resolver el conflicto. Y el conflicto es ese choque de opuestos, ¿no? De voluntades, Bien. que bueno, que son justamente las que generan, las que se necesitan en el teatro para que algo suceda, ¿no? Para que justamente haya lo que se llama ficción. Todo esto en términos de ya sea en el realismo o en el no realismo, digamos. En el teatro, por lo general, nos vamos a encontrar, aún en el teatro más moderno, más postdramático, que igual así todo siempre, por ahí no hay un conflicto como en el realismo, tan claro, pero hay algún tipo de conflictividad, algún tipo de elemento ahí de tensión, o llamémoslo tensión, algo que nos provoca el estar en ese vivo, en esa ficción, ¿no? Digamos. Ujú. Entonces, bueno, lo que Serrano dice es que los elementos de la estructura dramática son estos, ¿no? El entorno donde sucede la acción, que el entorno donde sucede la acción dramática es todo, no solo es el espacio donde sucede, sino que, por ejemplo, no sé, una sala de terapia intensiva en un hospital, en un hospital rural en el medio del campo, dentro en el cual también está habiendo un temporal. Todo eso forma parte del entorno, ¿no? Todo eso forma parte del entorno, tanto los elementos del adentro como del afuera. Los Ujú. sujetos de la acción dramática son los personajes, el conflicto son estas tensiones que se generan, él los subdivide en tres tipos de conflictos: conmigo mismo, un personaje que tiene un conflicto con algo del interior, con el otro o con los otros, o con el entorno, ¿no? Él hace esa división. El clima sería como el punto álgido del conflicto y demás. Después él nombra otras cuestiones que tienen que ver con el tiempo, donde sucede la acción dramática y demás elementos. Pero bueno, para no
ahondar tampoco tanto en esto. Estos son los elementos de la estructura interna de una obra convencional clásica, supongamos. Después cada vertiente, cada género, cada estilo, cada poética o tendencia, hay algunos elementos de la estructura dramática que le dan más bola y hay otros que le dan otra, ¿sí? Eso vamos a ver la clase que viene cuando veamos poéticas y tendencias y estilos. Como algunos ponen más el foco en el conflicto y otros eso lo desplazan a otra cosa, a otro lado. Bueno, para tener en cuenta, si nosotros tomamos un texto de autor, como ya habíamos visto, de autora, lo primero que vamos a tener que hacer como directores, aunque sea un texto nuestro, es hacer su análisis de ese texto. Para ver también después, en post al análisis que hagamos, qué queremos contar como directores. Nos pasa mucho en la materia de dirección 2 en la una de artes dramáticas, y hoy, por ejemplo, que estamos cerca de las muestras, nos pasa un montón que los chicos y las chicas que están dirigiendo obras nos damos cuenta cuando no hacen este trabajo de análisis de texto tan puntual, tan fuerte, porque luego no entienden o no comprenden o mal comprenden algunas cuestiones del texto para su trabajo como directores y directoras. Entonces, o omiten algunas cosas que son fundamentales de la obra, o dirigen o toman decisiones desde la dirección que van totalmente en contra de lo que quiere decir el texto, ¿sí? Totalmente en contra. Entonces ahí es donde uno ya no está trabajando con ese texto, no está haciendo una reescritura escénica de ese texto, sino que empieza a ser casi como una versión libre de ese texto. Y ahí es donde también podemos tener problemas. Si el autor, autora vive, viene y la ve, dice, che, pero yo no quise hablar de eso en mi obra. Estás poniendo a ese personaje como una víctima y yo no quise poner ese personaje. Mi texto no dice que ese personaje es una víctima, sino un victimario, ¿se entiende? Por eso el análisis del texto es muy importante siempre previo a el trabajo sobre la dirección. Primero, nosotros en alguno de los puntos, esto es un análisis básico, algunos de los puntos que tomamos o que siempre les pedimos es ¿por qué eligieron la obra? ¿Qué es ese germen de qué quiso ¿Por qué? ¿Por qué la eligieron, no? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué representa? ¿En dónde los mueve? Etcétera, etcétera. Después que hagan una breve investigación sobre el autor. Breve o no tan breve, depende de quién sea el autor, ¿no? Pero está bueno saber cuál es la poética del autor, la autora, la tendencia, de dónde viene, cuáles fueron sus referentes, etcétera, etcétera, porque es muy importante, ¿no? De eso también habla el material. En función a eso, ¿cuál es el contexto de escritura de esa obra? No es lo mismo una obra que fue escrita en pleno proceso militar, ¿sí? Como fueron muchas obras de Gambaro, de Pavlovsky, que una obra que es escrita en un presente o en la pandemia o en el 2001. Hace poquito, una alumna, que es una chica muy jovencita, está dirigiendo un texto de Lola Arias de una pareja que se está separando, que se separa en en el contexto del 2001, por ejemplo. La obra se llama Striptease. Es una obra muy interesante, en donde los personajes están cada uno en su espacio. La mujer está en su departamento con con su bebé y el hombre está en su departamento en otro lado. Ella no hizo todo este análisis y todo este estudio tan profundo sobre el contexto de escritura de la obra de Lola Arias, que era el 2001. Y hay un montón de marcas en el texto y de referencias de ese contexto. ¿Sí? Hay un montón de indicios, de signos en el texto que nos llevan al 2001. Y ese contexto para esa obra es fundamental. No es lo mismo, ¿se entiende? Quitar a esa obra de ese contexto de escritura y ponerla en un presente que omitir todos esos elementos de contexto. Por lo que tenía que ver con la tensión social, por lo que tenía que ver con un montón de cuestiones. La obra está, ahí aparece el calor, diciembre, los cortes de luz, el hambre, ¿no? Entre tantas otras cuestiones que bueno, son fundamentales. Por eso el contexto de escritura de la obra a veces está en el texto muy claramente y a veces, y aparece muy directo, y a veces hay que ver si lo podemos descubrir en algunas marcaciones del texto o también conociendo el autor, la autora y demás. Bueno, la síntesis argumental, esto que hablamos el otro día, como un paso a paso del argumento. La sinopsis, que es como, bueno, una breve invitación que le hacemos al espectador sin spoilear todo,
una hipótesis del autor de la autora para nosotros de qué quiso hablar el autor, la autora. A veces eso ya está en el contexto de escritura de la obra y en algunas marcas de su biografía, pero por ahí en esta obra puntual, para ustedes, ¿de qué quiso hablar el autor, la autora? Hace unos años, vos no estabas, Lore, creo que fue años, fue en pandemia, pero con Teresa le hicimos una entrevista a... Sí, fue en pandemia, vos ya no, vos fuiste pre-pandemia. Con Teresa Sarraíl, que era la titular de cátedra con la que yo trabajaba antes en la UNA, trabajamos esta obra Apenas sin importancia de Gambaro, que es del año 90, y que Laura Yussem, una gran directora argentina, de las primeras grandes directoras, junto con Elena Tritek y otras, dirigió en el Teatro San Martín. Y le preguntamos a, ¿cómo se llama? Laura Yussem, si su obra, Pena sin importancia, en donde Rita le cierra la puerta al marido después de haber visto lo que le pasaba a Sonia, de Tío Vania, entre tantas cuestiones, y en ese procedimiento tan particular que propone la Gambaro, si la obra para ella era una obra feminista. Y Laura Yusen dice, sí, es una obra feminista, claramente, pero cuando yo la dirigí no quería hablar del feminismo, sino del menemismo. ¿Sí? Eran los inicios de los años 90 y para mí era una obra que hablaba muy claramente del menemismo. ¿Sí? Porque bueno, en una obra que ella la dirigió en los años 90 en el Teatro San Martín, justo comenzaba el periodo de Menem en el poder, y es cierto, la obra leída hoy en día a la distancia puede parecer muy feminista, pero claramente también para ese contexto de escritura, ¿sí? Hay algo del menemismo que estaba queriendo hablar. Y creo que Laura Yussem estaba más en ese sentido, más conectada con la hipótesis de autora de la Gambaro de querer hablar de lo mismo, porque era ese momento, ¿no? Era el comienzo del periodo del primer gobierno de Menem. Entonces eso puede ser para nosotros también la hipótesis del autor, de qué quiso para nosotros hablar el autor con esta obra. El contexto histórico donde suceden los hechos dramáticos es en cuanto a la ficción, ¿no? Digo, el autor quiso hablar de algo, pero por ahí sitúa la escena o en ese mismo momento o en otro momento, en el contexto de la acción dramática. Esto es el análisis de los elementos de la estructura dramática, es un poco esto que vimos recién, cuáles son los personajes, los sujetos de acción dramática, como querramos llamarle, conflictos, circunstancias dadas, o sea, de dónde vienen los personajes previo al conflicto, etcétera, etcétera, entorno, acciones y demás, género al que pertenece. Género, tendencia, a veces no es un solo género, una obra puede pertenecer a varios géneros, puede ser una comedia dramática con elementos del suspenso, del policial, ¿se entiende? Y tema, ¿cuál es el tema? Que es algo muy difícil, ¿no? A veces de poder descular o comprender. ¿Cuál es el tema de mi obra? A veces hay un tema principal y de ese se desprenden subtemas y a veces es más de uno, ¿no? Más de un tema. Pero por lo general hay un tema que es el que prevalece por los demás. Perdón, acá puso Franco, acción sería un movimiento con una intencionalidad, puede ser, en algunas horas será más común de ver las características de los personajes, de lo físico hasta su mundo interior como una primera aproximación. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, ahí recién lo leí, Fran. Eh, sí, eso tiene que ver con los encares en cuanto a la dirección, sí. Bueno, a ver, les voy a pasar acá, por ejemplo, este es un ejemplo de análisis de texto de un alumno de la UNA sobre una obra de Claudia Piñeiro que se llama ¿Cuánto vale una heladera? En donde Claudia Piñeiro, ¿la conocen a Claudia Piñeiro? La de La viuda de los jueves, bueno, una escritora del conurbano bonaerense, pero que también es una escritora muy conocida, escribe una obra que tiene mucho que ver con la identidad, en donde ella se pone como el personaje principal, que es Claudia Piñeiro, que va a una especie de Edesur, Edenor, a reclamar que le quemaron la heladera, y cuando va a reclamar que le quemaron la heladera y pide una indemnización, por eso la empleada del ámbito burocrático este le dice que
hay un error que su nombre figura como Pineiro y no Piñeiro, entonces se le agarran de esa cuestión del nombre para no pagarle. Y entra ahí en un rulo burocrático, pasa de una oficina a la otra, a otra, a otra, hasta con un abogado y demás. Entonces este alumno hace un análisis del texto, me pareció muy interesante y se los quiero compartir, para que más o menos vean cómo él formula en función a esta obra, en donde ella en el final de la obra se termina como pidiéndole matrimonio a otra persona que estaba con otro problema también ahí, para que esa persona le dé su apellido, poder poner su apellido en las facturas y poder así generar que resarzan el tema de la heladera. Él pone como que principalmente le eligió la obra porque es del género comedia y es algo que le gusta y que le divierte mucho, pero que no tiende a elegir. Suele ir más por los dramas, ya sea para actuarlos o dirigirlos, y quiere experimentar este nuevo registro. También le parece muy interesante el universo oficina, con todos los elementos, escenografía, para configurar el espacio, etcétera. Y que le resulta un desafío también ver cómo cambiar de espacio de una escena a otra, pero que le atrae mucho la problemática. Bueno, bien, ahí hay un par de intenciones que tienen que ver con lo que le interesaría. Hace una breve biografía de la autora. Acá formula una sinopsis, para que yo se las dejo así como ejemplo, en donde él pone: por un corte de luz, la heladera nueva de Claudia Piñeiro se quemó y ahora le toca ir a reclamar. El único problema es que en los sistemas no figura su apellido. Los teclados de la empresa no tienen la letra ñ. ¿Pineiro? No, Piñeiro. Lo que comienza siendo un simple reclamo se convierte en algo más. Ven cómo la sinopsis invita, pero no te spoilea todo. Y en la síntesis argumental, él va desarrollándola así. Miren, Claudia Piñeiro reclama en atención del cliente de Energé que le repongan la heladera recién comprada ya que se quemó por un corte de luz. El problema es que en los sistemas no figura como Piñeiro, sino como Pineiro. La secretaria de Energé no parece colaborar hasta que la deriva con un gerente en sistemas. Este mismo parece no entender el reclamo de Claudia y hasta se ríe de su problema, buscando sinónimos de su apellido en inglés: a lot of pines, many pines. Finalmente, Claudia se retira y va a pedirle ayuda a un abogado. Este tampoco logra ayudarla, le propone cambios de apellido o casarse con un hombre y tomar su apellido. Claudia se va frustrada. En la calle se cruza al señor Peralta, previamente introducido en escena, con el abogado, y se comparten sus problemas. Peralta necesita la ciudadanía argentina y Piñeiro solo quiere un apellido más simple. La resolución de la obra sucede cuando Claudia le propone a Peralta casarse con él. ¿Ven cómo es la diferencia entre una síntesis argumental del argumento y una sinopsis? Hay mucha información que la síntesis argumental tiene que la sinopsis no, ¿sí? Porque si no, nos dice todo. Pero sí nos sirve la síntesis argumental porque nosotros nos podemos agarrar para dirigir de la síntesis argumental e ir viendo qué sucede en cada momento de la escena, de la obra, ¿no? De la obra, de la escena y demás. Nos va marcando como un paso a paso de lo que sucede en términos de acción. Por eso se formulan con verbos, por eso hay que tratar de descubrir, de descular en el texto dramático cuál es la acción dramática de cada secuencia, de cada momento. Es cuadro por cuadro, escena por escena, acto por acto o dentro del mismo secuencias dramáticas. Bien, la hipótesis de la autora, él pone que mostrar desde una problemática personal la importancia de la identidad de uno. Para la protagonista es un problema con su heladera, para Claudia escritora es un problema con sus lectores extranjeros que no la pueden buscar como Piñeiro en Instagram, pero para muchos el apellido es una incógnita. Bueno, él habla mucho del tema de la identidad como incógnita, ¿no? Al fin y al cabo, la problemática es la identidad y no la heladera, el ser reconocido por quien uno es y plantar el interrogante de cuánto vale la identidad de uno. La heladera quemada es tan solo una excusa para hablar de esta problemática. Y en su hipótesis de puesta en escena, que sería diferente a la hipótesis de lo que quiso hablar la autora, él hace acá toda una descripción de cómo lo trabajaría. ¿Sí? Él dice que quiere representar la frustración del personaje de Claudia, producto de la sucesión de obstáculos a personas que le impiden su cometido. Bueno, y ahí empieza a contar, no les voy a leer todo porque es largo, después se los voy a pasar esto. Empieza a hacer una descripción, lenguaje por lenguaje, cómo
él va a trabajar esta cuestión lo que está hablando el texto en términos formales con los diferentes lenguajes, con el espacio, con la iluminación, con el vestuario, con el sonido, con la actuación, etcétera, etcétera. Eso después se los dejo para que lo lean porque si no es muy largo y demás, ¿sí? Pero me parece que es un ejemplo muy claro de análisis de texto y de una muy buena comprensión del texto. Él habla que el contexto de la escritura de la obra fue publicada en una antología 2002-2004 en el ciclo de teatro por la identidad. El ciclo de teatro por la identidad no es un ciclo solo para hablar de obras que tengan que ver con los desaparecidos, sino con todo lo que tenga que ver con la problemática de la identidad, ¿sí? La identidad en todas sus variables, identidad de género, identidad de lo que quieran. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿sí? Ella es que escribe esta obra, que habla mucho sobre la identidad. Y está contextualizada en los años 2000, ¿sí? Está hablando de una modernidad, porque hay marcas en el texto que nos llevan ese año por los objetos que tienen, por los elementos y demás. También porque hay una marcación en el texto que dice que el trámite le va a costar 25 pesos. Hoy en día, ¿qué cuesta? 25 pesos. Hacer una actualización de algo, ¿no? Si uno la tiene que dirigir, tiene que trabajar o haciéndose cargo de ese dato o adaptando ese precio a algo del hoy. Y bueno, y después acá hace lo mismo, una descripción de cada elemento de la estructura dramática, de los personajes, conflictos, circunstancias, etcétera. Muy claro. La circunstancia de la escena, de dónde viene el personaje. El conflicto es el conflicto del presente de la escena. Y la línea de acción es todo lo que hace mi personaje en pos a resolver o a cumplir su objetivo en ese conflicto. Bueno, todo esto va después también por PDF. El tema, la legitimidad de la identidad en función de la historia de uno. Acá está muy acorde a el tema, él descubre el tema también en cuanto a lo que habla y demás. Y género al que pertenece, comedia dramática. Porque claramente hay elementos dramáticos, aunque es una comedia, ¿sí? No es una comedia liviana solamente, sino que hay algo dramático también de fondo en todo lo que expone. Bueno, muy bien, queridos y queridas. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer una breve lectura del texto dramático que les di. ¿Sí? ¿Quién se Ok. anima? Voy a compartir pantalla por si también alguno no la leyó, este tema de esta. Sí, Franco, la mano es porque te animás a leer. Me quedé pensando qué pasa cuando te piden elegir una obra no por una cuestión de motivación personal, porque te conmueva la obra, sino por una cuestión de comodidad, una obra chica y fácil de montar. Te piden elegir no por una cuestión de motivación personal. No Claro, entiendo. A ver, ¿qué se...? cómo sería lo primero que planteamos? Viste que vos decías, ¿por qué escribimos la obra? ¿Por qué Sí, elegimos la obra? Creo que lo que sí. pregunta, si no me confundo, Franco, si no corregime, cuando te la designan, ¿no? ¿Eso, Franco? Ah, LAM, listo eso. bueno, como sería como por encargo, ¿no? No cuando uno lo decide, sino porque te toca. Y bueno, depende. Ahí digo, hay que ver, ahí tenés que ver también como director o como directora. Primero tenés que ver si la obra te motiva, si no te motiva, y después hay muchos factores. Hay veces que uno no la elige, pero te la pasan y para vos es una gran oportunidad de dirigir ese texto porque, no sé, labura tal o está en un contexto tal que a mí no me pasa, pero mi compañera con la que doy clases en la UNA, Cintia Miraglia, le pasa un montón. A Cintia le encargan a veces trabajos, le llegan laburos para dirigir y a veces los agarra porque para ella son laburos que le vienen bien para su carrera, aunque no sean materiales que le copen tanto. A mí me cuesta más eso, pero no sé, también, viste, a veces que también uno tiene que ver como
en qué momento uno está, para qué va, y también ahí uno hace el oficio o sea, aplica el oficio del trabajo. Siempre vas a encontrar algo que te va a motivar a trabajar con eso, aunque no sea un material que vos hayas elegido, ¿sí? No, no, como que a veces que nada, tenés que hacerlo igual, ¿viste? Como me parece que va por ahí el lado. Como que lo haces, dirigís, no nos olvidemos que esto es un oficio y le vas a encontrar en dónde. Siempre que ideológicamente la obra no vaya en contra de tus ideales, todo lo demás es negociable, ¿no? Como me parece que va por ahí. Bueno, a ver, vamos a hacer, ¿a quién quiere leer? A Clara y Alejandra, dos mujeres de Javier Dolte. ¿Quién se anima? Ahí Viviana puso que Dale, se animaba. Lore. Puedo. Sí, ¿Y por Vivi? supuesto. Sí, Dale. sí. Bueno, No sé ¿Arranca quién. Viviana o arranco? Bueno, dale, ¿quién es arran- Alejandra? Yo quiero ser Clarita, obviamente. Dale, Alejandra Vivi, dale. Va, ok. vamos. ¿Velas? ¿Qué ¿Velas? tiene? ¿No te parece demasiado? No sé, digo. Yo creo que queda bien. No es que quede bien o no, pero no sé. Creo que no tiene que resultar tan formal, ¿no? No, mejor la sacamos. ¿Por qué todo tiene que ser como vos decís? Bueno, si después vemos que no queda muy mal, las volvés a poner, según como venga. Según como venga qué. ¿Y cómo puede venir? Vos me dijiste, Ya sé lo que te dije, pero nunca se sabe, ¿no? ¿qué? No sé, cosas. ¿Cuáles? ¿Qué sé yo, Clara? Pone las velas si querés, pero no me vuelvas loca. Ah, ahora te vuelvo loca. Yo a vos. ¿Me estás jodiendo, Alejandra? No te pongas así. No hay nada de raro en lo que digo. Simplemente quiero que entiendas que, bueno, puede que no todo resulte como nos imaginamos, ¿no te parece? En eso tenés razón. Che, qué linda que estás realmente. Vos estás linda. Le dijiste que éramos dos, ¿no? ¿Cómo no le voy a decir? No sé, por ahí entendió mal. Entendió muy bien. Ay, qué nervios. ¿Dónde se va a sentar? Acá. Mejor que esté en el medio. Sí, es lo mismo. Dijimos que iba a estar en el medio. No te lo voy a sacar. Que elija él. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué digo qué? ¿Que no me lo vas a sacar? ¿Yo dije eso? Sí, recién. Mira, yo no es por hinchar, pero que quede claro, las dos somos dos. Pero sí, mujer. No como dijiste, Bueno, era un chiste, se me escapó. ni en chiste. Tengo miedo de que algo salga mal. ¿Y si le gusto más yo? Mm. Te la aguantás. Si no, se va todo al diablo. Por él lo digo. No irá a sentirse incómodo por eso. ¿Y por qué vas a gustarle más vos? ¿Se puede saber? ¿Qué sé yo? Es un ejemplo. También puedo gustarle más yo. No, no puede ser. ¿Por qué? Las dos tenemos que, o sea, es decir, no me hagas caso. Alejandra, yo te quiero mucho, vos sabés, ¿no? Te agarró el amor ahora. Ay, yo también te quiero mucho. Clarita, perdóname. ¿Que te perdone? ¿De qué? No sé, es un decir. Qué linda que estás. Vos también. Es una suerte que estemos juntas, ¿no? Yo me siento tanto más tranquila. Cerrate el botón. ¿Qué? El botón. Tenés muy escotado. No, déjalo, está bien así. ¿Y cómo será? Cerralo, Clara. Dijimos sin provocaciones. Si, si es por eso, creo que te pusiste demasiado perfume. ¿Te parece? Para mí se te fue la mano, descompone.
Vos porque no estás acostumbrada. Te doy mi opinión. Bueno, basta. Abrochate el botón ese que falta poco ya. ¿Cómo será? ¿Se imaginará algo? También vos, no le preguntaste nada. Pasame el aviso. Lo vas a gastar tanto que lo lees. No seas exagerada, déjame ver, a ver. Ay, me olvidé. ¿Qué? El nombre. ¿Cómo era el nombre? No, 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 no me digas. Germán, ¿Germán era? yo me llamo Germán, ¿y vos? 43 años. Che, sí. Si es cierto lo que pusieron acá, ¿no te parece raro que se sienta solo? No sé, no. ¿Por qué iba a mentir? ¿Qué hora es? Y 25. ¿Tu reloj no anda? Adelanta un poco, me parece. ¿Y 25 justas? Van a ser. ¿Pongo las velas? Mejor no. ¿Por qué? Mejor no. Yo sé lo que te digo. Alejandra, vos sabés algo. ¿Qué pasa? Decime. Cuando hablaron por teléfono, te insinuó algo sospechoso, ¿no? ¿Cómo que? Ay, vamos, Clara. Estás más nerviosa de la cuenta. No estoy nerviosa. Bueno, un poco sí. Como nunca lo vimos, debía haber hablado yo también. ¿Qué? Para saber, para ver, bueno, déjame pensar. Él llega, se sienta acá. Suponete que una lo mira fijo o dice algo. ¿Qué hacemos? O sea, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿A vos te parece? No, no, no va a resultar. Mejor dejemos que pase lo que tenga que pasar. Sí, no va a resultar, tenés razón. Ay, Ale, me duele la panza. Me vas a matar, pero me parece que esto no me gusta. Y ahora se te ocurre pensarlo. ¿Y si es un sátiro? Por, No jodas, che. ¿cómo va a ser un sátiro? Ya no hay más sátiros. Se nota que no lees los diarios vos. Violaciones hay todos los días. Bueno, con ese razonamiento no tendrías que ni salir a la calle. No digo eso, pero no querrá, es decir, ¿Qué? no me retes. Dijimos las dos, somos dos. Bueno, de acuerdo. ¿Cuál es el problema entonces? No sé, tengo un presentimiento. ¿Te duelen los pies? No, eso es cuando va a llover. Me duele el estómago. No digas pavadas. Y 29 ya. ¿Será puntual? Espero. Justo ahora, con todo lo que está pasando, tanta gente sin trabajo. ¿Y si quiere robarnos? No empeces a darte manija. Además, si quisiese robar, vos pensás que hubiese armado todo el lío del aviso. ¿Y por qué no? Porque es más fácil agarrar un revólver arriba las manos y listo. Por ahí no tiene revólver. Es mejor que empieces a pensar en cosas más lindas. Son y media pasadas. Seguro que va a querer. Ay, ay, no me muero de vergüenza. Pasa. Tengo que decirte algo, Ale, pero me muero de vergüenza. ¿Qué cosa? Me da vergüenza. Ay, dale, ¿qué No, 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 pasa? no puedo, no puedo. ¿Qué es? Me olvidé de depilarme. Con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Nada, quiero decir que, bueno, sí, Sí que, ¿qué hablas si no sabes nada? pero Cállate, Clarita, cállate. No sabes nada. Yo tampoco sé nada. Nada. No sabemos qué va a pasar. Así que no hablemos porque no se sabe nada. claro, no se sabe nada, ¿no? Pero bien que vos lo tenés todo maquinado en la cabeza como siempre. Y a mí no me lo decís. Seguro que vos sí te depilaste. ¿Y con eso qué? Sos una guacha. ¿Yo? Basta, Clara. No podemos ponernos a discutir ahora. Es tarde. Por ahí no viene. Puede llegar un poco más tarde también. Y abrochate ese botón.
¿Y si fuera parte de la trampa? ¿Qué trampa? Quizás Dios no quiera, quizás todo es una trampa. Él sabe que estamos las dos solas acá adentro. Puede que quiera hacernos algo. Ay, vos y tus fantasías. Ah, porque vos no las tenés. Sí, pero las mías son más divertidas, por lo menos. Me parece que vos querés que pase algo. Y si quisiera que alguna vez nos pase algo, Ni lo digas. ¿por qué no puedo querer? Sos increíble. Si las dos sabemos perfectamente lo que estamos esperando de ese tipo. No sé a qué te referís. Una cosa es que yo quería algo serio, pero me parece que a vos te da lo mismo cualquier cosa. Repetí eso. Cuando lo encuentre te lo digo. Ahí, acá, yo quería conocer a alguien nuevo, Ah, yo amable. quería conocer a alguien nuevo, amable, con quien pudiésemos hablar, charlar un rato. Y para eso te Perifollaste. emperifollaste toda. Sabes que me gusta estar bien vestida. Pero no sabía que para charlar un rato tenías que andar mostrando las tetas. Es la última vez que me enganchas con una cosa de estas. Yo no fui la que compré esa revista. Pero vos organizaste todo. Sí, yo fui la guacha. Yo soy la loca. Estoy cansada, Clara. No te podés imaginar lo cansada que estoy. ¿Y sabes de qué? De tener el aburrimiento organizado. Estoy harta, Clarita, harta. Odio este departamento. Debemos ser las únicas mujeres del mundo que tienen el teléfono guardado en un mueble. Por lo menos esta semana tuvimos la excusa y lo usamos. Una excusa. Lo único que busqué. Tan tremendo es una excusa para arreglarnos, para pintarnos un poco. Cumplí 40 años y lo único que pido es una excusa. Hace 3 que cumpliste los 40. Digo, hace 3 años. Y no va a venir. Yo sé que no va a venir. Sabía que no iba a venir. Y me hice ilusiones, como una estúpida. Perdóname, tanto lío, ¿para qué? ¿Sabes lo que me salieron las velas? Me quiero morir, Clarita. ¿Qué estás diciendo? No, 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 Alejandra, locuras no, ¿eh? No me asustes. Dijiste que nunca más, ¿te acordás? El ascensor. Ale, el ascensor, anda a fijarte. ¿Será? Anda a fijarte. No, la de la F. Ahora que pienso, ¿no estará esperando abajo? ¿Qué le dijiste vos? Que si estaba abierto subiera. ¿Y le diste bien la dirección? ¿Y si la perdió? Creo. Bueno, no creo que venga ya, ¿no? No, Me voy a la cama. yo voy al baño. Ojo con lo que haces. No cierres con llave. Ahí está. ¿Será él? ¿Y quién va a ser si no? Bueno, anda a atender. Anda vos, yo tengo que ir al baño, me estoy meando. Justo ahora. No, no, yo no voy. Vos sos la más interesada. Timbre. Dale, anda. ¿Y si no es él? Si no es, hay que atender igual. Hagamos de cuenta que no hay nadie. No seas ridícula. ¿Cómo vamos a hacer eso? Atendé entonces. ¿Por qué no podés atender vos, eh? ¿No ves que tengo que ir al baño? A vos te conoce la voz. Si atiendo yo, va a pensar que se equivocó, es un lío. Va a Timbre. terminar yéndose. Bueno, está bien, voy. ¿Qué tal estoy? ¿Qué? ¿No te parece que estoy demasiado maquillada? Como siempre. Ay, no, y tanto perfume. Va a pensar que soy una loca. Anda a Timbre. atender vos. Yo me voy a sacar la pintura. ¡Ay, que viva! Si vos vas a estar con la cara lavada, yo no puedo estar así. Se va a ir. Me meo. Atendé y decile que espere un poco, que todavía no estamos listas.
Me estoy meando. Atendelo, después vas al baño. ¿Qué pasa? Mira lo que me pasó. Te measte. No aguantaba más. ¿Por qué no fuiste al baño? Mira cómo me quedó la Anda pollera. a cambiarte. Yo atiendo y le digo que espere. Me va a quedar todo el olor. No, espera, no atiendas. Voy a tener que bañarme de nuevo. Pero ¿por qué no fuiste al baño? Dale, apúrate, apúrate, no te bañes, no hay tiempo. Ponete un poco de desodorante. Bueno, vos atendelo. Yo estoy lista en 5 minutos. ¿No se habrá ido ya? ¿Crees? Debió pensar que no había nadie. Si vuelve a insistir, atendelo. Silencio. Me parece que se fue. Todo por culpa mía. A cualquiera le pasa. No, a cualquiera no le pasa, a mí me pasa. No quiero que pienses que lo hice a propósito. No, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Dónde quedó la revista? Clara, ¿qué vamos a hacer? Yo Clara, voy a fijarme que dan en la tele. yo me voy a cambiar. Ya que vas al cuarto, abrí la ventana, a ver si se ventila un poco esto. Alejandra sale. Alejandra fue a la habitación, abrió la ventana y se cayó. Fue a parar al balcón terraza del segundo piso, del segundo, y se esguinzó el tobillo. Tiene moretones por todos lados y le pusieron un yeso, todo acá. Los del edificio dicen que intentó suicidarse. Ella no quiere hablar del asunto, pero yo estoy segura de que fue accidental. Alejandra sería incapaz de dejarme sola. Bien. Javier Dolte, 1985. Bueno, bien. En principio, ¿qué sabemos de la obra? ¿Qué sabemos? ¿Qué son qué? Dos mujeres. Dos Dos mujeres mujeres. solas Dos mujeres solas, ¿no? Que están solas. ¿En dónde están? en ¿Cuál es su el En un entorno? En un departamento. En un departamento, porque habla de la del F, ¿no? Las informaciones de la obra, ¿no? La del Sí, sí. F, que se cayó, nombran en el final al vecino de abajo, al del segundo piso, dos mujeres solas en un departamento, por ende podemos intuir que están en una ciudad, ¿no? Porque es un departamento, es una situación urbana. ¿Qué más? ¿Sabemos qué son? ¿Qué vínculo tienen? Esta- Amigas. Pueden ser amigas. ¿Qué más? pueden ser hermanas. Pueden ser hermanas, Sí. roommates, como dicen, ¿no? Convivientes, lo que sea. Claro. Como, pero no hay como no se sabe, ¿no? Puede ser cualquier, digo, el vínculo puede no hay como signos, informaciones en la obra que nos digan bien qué vínculo es el que tienen. Sí que Sí. hay un vínculo de confianza, ¿no? Y que viven juntas hace un tiempo. Sí. ¿Qué más? En cuanto a la época, ¿cuál es el contexto de escritura de la obra? Igual. Contemporáneo, digamos. Es un texto contemporáneo, puede serlo, pero ¿cuál es el contexto de escritura de la obra? ¿Cuál es el contexto en el cual el autor la escribió? ¿Qué año? 85, recién empezó la democracia. En el De vuelta a la democracia. 85, recién vuelta a la democracia. Ujú. ¿Qué creen con eso? Y hay mucho miedo todavía. El miedo sigue latente, ¿no? Tema Claro. como cuando está explicado ahí el tema de los sátiros, de los robos, del encierro, la cuestión del encierro, ¿no? Como se puede leer, aunque no sea tema directo, aunque Sí. no sea un tema directo, no es tercero incluido de Pavlovsky, donde él y ella están encerrados en una habitación y él está totalmente obsesionado por la guerra y el enemigo es todo el tiempo ese fantasma de la dictadura, no es eso la obra. Sin embargo, hay algo en el texto, cuando yo me fijo en el año que está escrita, sobre todo que es el 85, en donde claramente
él lo está llevando a otra situación, que son estas dos mujeres encerradas en su soledad, etcétera, etcétera, pero que el miedo igual sigue, ¿no? Está ahí. Eh, y sobre todo que también es un hombre el que viene, ¿no? El de la afuera y demás. ¿Qué más? Este, Yo opino distinto ahí. A ver, O sea, a mí me da la impresión de que el temor ese que plantea Clara de que sea un hombre, si es un sátiro, qué sé yo, lo veo más vigente ahora que en esa época. bien. Parece que es Sí, más el contexto de violaciones y eso es más vigente hoy día que en el 85. ni hablar. Estoy Sí, totalmente el de miedo acuerdo. de otra parte, ¿no? Del terrorismo de Estado que hubo y eso, pero con lo del género me parece que está más picante ahora. Seguro, por eso es una obra que hoy en día se hace, se sigue haciendo mucho y se dirige mucho y demás, es súper actual. Pero para el Claro, contexto de escritura de la obra de Dolte, que no es este contexto de ahora, ¿sí? claro. No es este contexto de ahora, seguramente él algo de todo ese terror, de todo eso que tuvo que ver con el proceso, seguramente se filtró en esta en esta cuestión del miedo, del encierro, ¿se entiende? Vamos a eso. No porque uno después cuando la lee parece más una obra de ahora que de aquel periodo. Claramente que igual hay hay un distanciamiento con con el proceso, pero igual el tema del miedo y del terror y de del encierro está, dado el Claro. contexto de escritura, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué sí, sabemos? ¿En qué época creemos que suceden los hechos dramáticos? Porque una cosa es el contexto de escritura del autor y otra es en la época en donde creemos que está sucediendo la acción dramática. ¿Es a bastante mí me llamó la acorde? atención Sí, esto del teléfono dentro del ropero, como ni siquiera lo uso, estoy totalmente incomunicada y me hice a la idea el teléfono este de la ruedita El del disco, disco claro. que hace el ruidito cuando va y vuelve. tal cual. Pero sí, Y como había mar. leído el aviso en una revista. O sea que en teoría es como que no habría internet. No habría internet, a ver, el aviso en una revista, teléfono, no, teléfono en un ropero, bueno, no lleva a la época de escritura, podría también ser en los años 90, pero no podría suceder hoy también. sí. Sí, Si Sí, yo como director, directora me quisiese hacer cargo de esa situación y dijera, quiero que Sí, suceda tranquilo. hoy en Caballito, son dos hermanas que viven en Caballito, pero digo, siguen usando teléfono, siguen, no sé, llamando a alguien a través de un aviso en una revista. ¿Cuál sería mi hipótesis de puesta con respecto a eso? Por ejemplo, ¿qué estaría queriendo contar como director, como directora, si decidiera eso, no llevarlas a la época? Son no se me preguntas. ocurre. Sí, Sí. Yo interpreto una cosa que por ahí no sé si es exactamente eso, pero como algo de por ahí no tanto el miedo al pasado, sino como el miedo a esos nuevos vínculos no mediados por la dictadura. Y entonces ese miedo a lo nuevo o a bueno, a lo que podría pasar con un hombre, ¿no? Y, y esto de la incomunicación. Entonces por ahí no sé, por ahí se me ocurre ponerlo con un contexto de dos hermanas judías ortodoxas, no sé. Me vino ahora bueno, sí, ¿no? perfecto. Vos imprimirías eso, o sea, vos llevarías al universo de dos hermanas judías ortodoxas, ¿sí? Que en realidad ese timbre se puede representar otra cosa, digamos. Si yo pongo ese signo en escena tan fuerte, estoy jugando con algo. Yo me acuerdo que hace unos años unas alumnas de la Universidad de Palermo hicieron que las dos sean dos monjas y tenían todo el ambiente ambientado con santos y demás. Y me acuerdo que encima el padre de una de ellas era pastor evangélico. Y el tipo se sentó en primera fila a mirar la apuesta de su hija, que hacía como de una monja, y estaba toda la cuestión sexual reprimida y toda una cuestión ahí de todo esto que lo otro, y fue como muy potente y muy interesante lo que de lo que ellas querían hablar y cómo ellas habían leído la obra y al universo donde la habían llevado y cómo empezaba eso a resignificar nuevas hipótesis, ¿no?
No es obviamente, digo, un timbre que suena, que es algo súper inquisidor para dos hermanas judías ortodoxas, sea en el proceso de dictadura militar o en cualquier contexto, digo, hay una cultura que nos va a hablar de algo, ¿no? Ni hablar, como ese factor Sí, hay otra cosa externo. Sí, perdón, que también es muy importante que tiene que ver con el lugar que ocupa la mujer, claro, ¿no? De que siempre se siente indefensa, hasta en su propia total, casa. hasta en su propia casa, ni Eh, hablar. Eso es claro, lo que la hace totalmente vigente, ¿no? claro. Como que es esto que decía Cristian, que es una obra que dialoga continuamente con el hoy, pero que es como, ¿no? Eh, y que está, También sí, parece que, perdón, que para hacerla actual también tiene que ver un montón con las apariencias, con esto de que lo que yo muestro en las redes, lo divino que soy, desde esta imagen armada de lo virtual, y de repente en también. la realidad nos encontramos con otra cosa y con otras cosas dentro, digamos, que también por ahí está bueno por ese lado. Súper, hola Franco, ahí estás. Sí, ni hablar, totalmente, porque supuestamente nosotros estamos como espiando la intimidad de estas dos mujeres, en donde ellas parecen ser despampanantes, llevarse todo puesto, inclusive Clara, que parece que la tiene re clara, es la que después se termina haciendo pis encima. ¿Y cuánto de esto sucede en las redes sociales, ¿no? Como que uno ve un universo a través de eso y de pronto te cruzas a esa misma persona en la calle y esa Mm, persona es otra persona o todo eso que muestra en lo virtual después no se anima. Es más, la obra también deja siempre la incógnita. Nosotros sabemos si el que toca el timbre es ese que ellas están narrando, que, que Y es nunca lo ese, dice. no, ese pseudo taxi boy que ellas llaman, ¿no? no, No, no lo no, no, sabemos. no. No, nunca lo sabemos. Porque suena un timbre, ¿eh? Ellas no abren creyendo que, en principio ven que es la del F, suena un ascensor y se dan cuenta que es la del F. Después suena el timbre, ellas le habían dado la directiva de que si estaba abierto que pase y si no estaba abierto que toque el timbre, y suena el timbre y no sabemos si realmente es el tipo. Puede ser el tipo como no. Pueden ser testigos de Jehová, puede ser el encargado del edificio que le dice, ¿se entiende? Como te llegó la tarjeta, ¿sí? Y ellas. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato más tenemos? A mí lo que me pasa, hola a todos, Sí, ahí hola, puedo hablar. obvio. Eh, a mí lo que me pasó con esta obra, que justo la vi hace muy poco en Teatro por la Identidad, justo comentaba eso. Primero que me causa mucha gracia porque están re locas las dos. A mí me da la sensación de que podría ser tranquilamente dos hermanas, yo siempre flashé que son dos hermanas ellas, eh, muy solteronas, muy solteronas, que nunca tuvieron ni siquiera un approach a algo sexual y que tienen estos miedos de la actualidad de que me rapten, de que me violen, de que no sé qué, pero que a la vez se animan un poco a eso y fantasean un montón en base a eso, ¿no? Tienen como muchas fantasías por desconocimiento absoluto, ¿no? Porque para mí nunca tuvieron un acercamiento con un hombre, entonces seguían por su imaginación. Para mí nunca aparece el tipo, nunca, y es como toda esa fantasía de ellas y también esa lucha de poderes de qué pasa, somos dos mujeres para un solo hombre, de qué pasa si le gusta más a una, la típica del trío, ¿no? Total. Vos sabés que hay una obra hay un cuento de Borges que se llama La Intrusa, en donde son dos hermanos irlandeses, esos cuentos así de Borges tan rebuscados, ¿viste? Que viven en el conurbano bonaerense y los dos están son bastante violentos y una mina se mete como en el vínculo. Una mina se mete en el vínculo, se mete como en el vínculo, ellos van a un cabarulo, obviamente, para la época, se van a un cabaret y se enamoran de una mujer que la llevan a su casa, la mujer se mete en ese vínculo, se enamora más de uno que del otro y les empieza a traer problemas a los dos hermanos. Entonces ellos dos empiezan a pelear por ella, ¿sí? Empiezan
a sentir que su vínculo ya no es el mismo a través de la presencia de ella, que se entromete, que entra, que la entrometen, que la meten en ese vínculo, y que hacen, ¿qué se imagina que hacen los hermanos para no destruir su vínculo tan simbiótico y tan fuerte? ¿Qué hacen? Matan. La matan, ¿sí? La Por eso matan, la sí. matan, la intrusa, ¿sí? La intrusa en ese vínculo. Romina Paula, que es una gran dramaturga, reescribe esta obra, esta novela, la lleva al teatro y escribe Algo de ruido hace, que es muy interesante su reescritura, y la lleva a dos hermanos en Miramar, a los cuales se le muere su madre, y son visitados por su prima, que también pasa lo mismo. La prima se les mete en el vínculo de estos dos hermanos, que tienen un vínculo simbiótico muy fuerte, y habla mucho de la soledad, habla mucho de los traumas, habla mucho del patriarcado, ni hablar, entre otras cuestiones, pero digo, es interesante, ¿no? Como la mirada también de lo psicológico, de lo social, de lo contextual, cómo se van filtrando un poco todas estas problemáticas. Para algunos pueden ser hermanas, para otras pueden ser, no sé, como amigas. Bueno, Emma la llevó para el lado de dos mujeres ortodoxas por todo el tema de quizás también de la represión, de la religión, que también está en algunas marcaciones del texto, ¿no? Son textos tan abiertos, en términos como dice Humberto Eco, texto abierto, es un texto tan abierto que permite a la dirección poder jugar mucho, ¿no? Poder generar múltiples hipótesis, porque no hay una información, si bien hay marcaciones epocales de un pseudo contexto y demás, no queda tan anclado a algo que a mí me ate y que yo tenga que provocar algo totalmente opuesto, sino que me permite mucho juego, jugar, que el tipo realmente exista, que el tipo no exista, que el tipo en realidad no sea un tipo y que si no fueran, no sé, los milicos, se entiende que están tocando el timbre o lo que quieran, ¿sí? O las redes sociales en esta mirada de Vivi, que en realidad yo puedo elegir desde mi puesta en escena que en realidad todo esto está sucediendo en una realidad virtual que ellas están formulando, ¿se entiende? Si la quiero llevar para un lado más moderno. A mí también un poco lo que me pasó cuando la leía, cuando la veía y cuando las escuchaba recién a las chicas, eh, el vínculo de ellas dos me lo imagino mucho también como el vínculo que tiene Betiana Blum y China Zorrilla esperando a la carroza. Sí, Eso de a ese Sí, re, amor-odio amor re, odio. re. todo el tiempo, eso de querer quedar bien, pero en el fondo Pero te no te odio. fumo. Bueno, porque el texto está hablando, ¿no? El texto habla un poco de eso, de que ya están hartas, de que quieren un cambio y cuando el cambio le toca la puerta no lo pueden afrontar, ¿no? Eh, y también de qué habla la obra, sobre el final, ¿qué aparece? ¿Qué información aparece? Que aparece antes del final, en un momento, cuando Alejandra dice algo. Alejandra, que parece ser que es la más pilla, la que la tiene reclara, en un momento dice algo. Fuerte, dice, algo fuerte. Dice, me quiero morir, Me quiero ¿no? morir, claro. Me quiero morir. Y en el final, ¿qué pasa? ¿Qué narra Clara cuando se queda sola? Que dice que se va a ver televisión y todo esto que Alejandra se va a limpiar el pis y todo eso. ¿Qué narra ahí Clara? Como que se quiso suicidar. Claro. ¿Y que esto es la primera vez que sucede? No, Sucedió No, varias, ¿no? claro. claro, porque Clara le dice, no, no empecés de nuevo con eso. Totalmente. Sí, sí, Entonces sí. aparece ahí como el suicidio, la soledad, llevado a un extremo exceso, ¿no? El suicidio como tema. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el gran tema de la obra? El gran tema. También La el suicidio. soledad. La soledad, para mí es la soledad. La soledad, ¿no? Como un gran tema que nuclea la obra, del cual se pueden desprender varios subtemas, el suicidio, la represión, no sé, los vínculos tóxicos, lo que querramos, pero el gran tema nuclear de la obra es la soledad, ¿no? Sí. La soledad, Y la llevada, desesperación para mí también en cierto punto, esto de tener que recurrir a un aviso es como un montón. bueno, pero Eh,
Hoy Es, Es una, hoy es una aplicación. claro, Claro. pero digo, recurrir a eso al extremo de tener que como contratar a alguien para intentar, no sé, aproximarse a lo que es el amor, ¿no? Ujú, Pero, perdón, el contratar, yo creo que lo tiró Juan y para mí no lo dice la obra. Porque el no, aviso puede ser un aviso. Yo me acuerdo que había un tiempo que en el diario salía, no me acuerdo cómo decía, tenía viste, en los clasificados, había sí, no sé si decía algo social, qué sé yo, así como estaba el rubro 59 que era el de prostitución, mira. Como los era más llamados a de. los programas de ¿Y pero qué los era programas. eso? ¿Pero qué sería eso, Cristian? No, Claro, pero como gente que por ahí acompañantes. publicaba, Tipo, gente, pero que por ahí buscaba vínculos, supuestamente vínculos reales, digamos. sí, pero hay signos en la obra de entre Sí. que una le dice a la otra que está mostrando las tetas, la otra le dice que se está maquillando, que está muy perfumada. Hay algo de lo sexual latente. No, eso sí, pero lo que digo que lo que no menciona es que sea algo No, vago, que podría no, ser pero algo sí que. hay una revista, una le dice, te la vas a gastar de tanto que la lees, dice, yo me llamo Germán, viste, como que hay algo que induce, sin decirlo, Ujú. de una forma tan explícita, que el tipo es un taxi boy, que están contratando a un acompañante, así como digo, los hombres van por las prostitutas, sería un prostituto, ¿no? Un taxi boy en aquel momento, sobre todo para el momento, lo induce sin decirlo, pero podría ser un acompañante. Sí, ellas tienen una intención que va más allá de Claro, juntarse a comer. Hay como una tensión sexual latente, ¿no? No es que están como queriendo solamente juntarse a comer con él y charlar un ratito, claro, charla. claro. sino que aparece no solo es dónde se va a sentar, sino ¿y qué pasa si le gusto más yo? Aparte ellas dicen, ¿qué pasa si le gusto más yo? ¿Sí? Que tiene que ver acá un poco con lo que dice Franco, ¿no? También como que bueno, que está eso ahí latente. Con los egos personales también de cada uno y las inseguridades. Sobre Que tiene, todo. por eso está bueno, yo le cité este cuento de Borges, porque nada, aparece ahí muy fuerte qué pasa cuando en un triángulo, el 3 vieron que siempre dicen que es conflicto, entonces, ¿no? Como siempre hay uno que va a quedar medio de garpe, ¿no? Aunque bueno, no sé, depende, pero digo, por lo general se dice, entonces digo, acá es como si fuese un triángulo conflictivo en un punto. Y eso que dice Cristian también me hizo acordar en su momento cuando en mi casa siempre se escuchó radio. Sí, eh, y también había programas donde vos llamabas, ¿no? Y de personas que querían conocer a otras personas. Y me acuerdo claro. mucho porque me parecía muy bizarro porque pasaba en su Yahoo. Sí, Y, y me parecía te llevó bizarro ahí, te llevó ahí. sí, porque el Yahoo es como de No, no, persona terrible, grande. O sea, terrible. mi viejo tiene Yahoo y le digo, pa, dale, cambiate tu cuenta porque Yahoo ya fue. Por favor, de persona grande. Bueno, sí, entonces, en cuanto a la estructura, Por ejemplo, yo creo que me sí, parece que en el programa de Luisa Delfino Te Escucho, sí, se planteaba también esos sí, temas. sí. Ya no están más esos programas de radio no, no, sí, no sé, o por ahí sí, pero uno En los, Aspen. nada, nada. Estructura externa de la obra. ¿Qué tenemos? Actos, escenas, cuadros. Es una escena única, ¿no? Como no hay Sí, división. única. No. Sería como escena única, acto único, cuadro único. No tenemos una gran división. Es una obra corta. Es una obra de 6, 7 páginas. Entonces es considerada una obra corta, ¿sí? Sí. Las obras más largas van de 15, 20 páginas en adelante. Ya una obra de 6, 7, 8 páginas es una obra corta. Una preguntita muy Sí, técnica. por favor. En el final podría llegar a considerarse como una segunda escena, Eso, digamos.
Lo del final es una coda, lo que se llama una coda. Ah, ok. La coda es esto que creo que el otro día, no sé si lo hablábamos, como lo que es el prólogo. El prólogo sería la antescena que arranca, la coda sería como el epílogo, como una escena aparte, donde el personaje se distancia de la ficción, casi como pareciera que el personaje de Clara le habla al público, ¿no? Claro. Genera el famoso distanciamiento, rompe con la cuarta pared en ese final y nos habla y nos confiesa a los espectadores lo que sucedió. Hay una elipsis, hay un salto en el tiempo y el personaje como que rompe ahí con esa ficción. Eso yo lo puedo trabajar como director, directora como quiero. La puedo dejar sentada en el mismo sillón del living o puedo hacer que cambie la luz y que en realidad ese relato final sea en una comisaría, ¿se entiende? Y que esté declarando en la seccional del barrio, ¿se entiende? Como puedo llevarla a donde yo quiera, pero se llama Hermoso. coda, es como una escena, es una escena en el final que rompe un poco con la lógica y la estructura de lo que veníamos viendo, bueno, para dialogar con el material desde otro lado. Bueno, contexto de escritura de la obra lo hablamos, 1985, la hipótesis del autor podría llegar a ser el miedo que quedó de la dictadura, cómo afecta lo vincular para el contexto, quiero decir, para el contexto de escritura, que es el año 1985. El contexto histórico donde suceden los hechos dramáticos puede ser el 85, el 90 o el que nosotros querramos en nuestra ficción. Bueno, acá hicimos un poquitito un análisis completo en tema, género, la síntesis argumental. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo y la sinopsis les va a quedar como tarea. Me gustaría que cada una y cada uno de ustedes, y después se los paso, formule una sinopsis de dos mujeres. Traten de no mirar sinopsis de dos mujeres de otros lados, porque está llena la obra, la dirigieron un montón de gente, pero no hagan ese ejercicio de no mirar, como cuando uno dice, no voy a mirar, estoy actuando en una obra y no voy a mirar nada de esa obra porque si no me va a influenciar en mi actuación. No vean sinopsis y traten de en la sinopsis ver si pueden traducir algo de su idea de puesta en escena. ¿Qué quiere decir? Yo ya en la sinopsis puedo poner si para mí son dos hermanas, si son dos amigas, si son dos monjas, si son dos refugiadas, no sé, lo que quieras, ¿entiende? Yo ya en mi sinopsis puedo empezar a dar información de lo que yo quiero contar como director, como directora en función a este texto, ¿sí? El texto es el texto, pero yo voy a imprimir mi idea en esa sinopsis, ¿sí? ¿Está bien? En donde algo voy a contar de lo que sucede en el material, pero también voy a arrimar un poquito el bochín para ver, para hablar del mundo. O sea, el tema de la soledad va a estar y todo esto que lo otro, pero voy a poder en mi sinopsis afinar el lápiz en función a lo que yo quiero como director o directora hablar. ¿Está? O a dónde la quiero llevar, a un chat de citas o a una escena que va a suceder dentro de un chat virtual o donde quiera, ¿sí? En esa sinopsis ya puede estar la época, yo la quiera llevar, el espacio, el vínculo, lo que más quieran. ¿Está bien? Ujú. Sí. Después se los paso igual por escrito. Por último, para cerrar con este tema del análisis del texto, les quiero mostrar algo que ustedes pueden hacer como directores, directoras, cuando dirijan, cuando armen un análisis de texto. Yo puedo dividir por secuencias dramáticas el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir que lo divido con secuencias dramáticas? Que yo puedo elegir qué es lo que sucede, puedo ir identificando cuál es la acción principal de esos textos y puedo ir haciendo una subdivisión interna del texto. En este caso, en la primera parte casi sucede lo mismo. Ellas compiten, se pelean, no se ponen de acuerdo por cómo organizan el espacio, cómo se están vestidas uno y la otra. Casi que sucede lo mismo en esta primer secuencia grande de la obra. Entonces, yo puse todo en letra roja, lo que para mí es la primer secuencia de la obra, gran secuencia de la obra, hasta el momento que ella dice, bueno, basta, brochate el botón, ese falta poco ya. ¿Sí? Acá cambiaría un poco la acción,
que queda como siempre pedaleando sobre lo mismo, para entrar en una nueva secuencia en donde ellas empiezan a hablar de ahí de la revista, empiezan a hablar un poco más de él, ¿sí? Y demás. Acá, por eso lo cambio de color, ¿no? Em, bueno, cambia ahí la secuencia. eh, Emma, ahí está. Donde ahí empieza a aparecer más el factor del miedo, qué pasa con este tipo, donde entran más a hablar de él, y empiezan a hablar de si es un sátiro o no es un sátiro, etcétera, etcétera, que le da vergüenza, hasta, bueno, esto que les puede hacer algo, por ejemplo. Hablan de su soledad, acá exponen lo que les viene pasando hace tiempo, hasta el momento donde escuchan el ascensor. Ahí cambia la acción dramática, en donde entra la urgencia. Si la abrimos, no la abrimos, si la abrimos, no la abrimos, empezaría como una nueva secuencia dramática. Si hay que abrirle, no hay que abrirle, suenan varios timbres continuamente, hasta el final donde ellas realmente ya no lo escuchan, donde el timbre deja de sonar y donde realmente ya en este desenlace se dan cuenta que ese, ese por el cual hicieron todo lo que hicieron ya no está y vuelven a su rutina inicial de siempre, ¿no? Entonces, yo lo dividí a grandes rasgos acá en 4 secuencias. Ustedes pueden dividirlas en más, pero a mí me sirvió dividirlo así como para entender si yo tuviera que ensayar la obra, ¿sí? Si yo la tuviera que ensayar, les diría en el ensayo a los intérpretes, a las actrices, en este ensayo vamos a trabajar toda esta primer gran secuencia, ¿sí? En este segundo ensayo vamos a trabajar esta otra, porque uno cuando dirige, dirige por capas. No dirigimos todo junto desde el día uno hasta el final. Puedo hacer una primer lectura, análisis de texto, que es un poco lo que hicimos hoy en la clase, una lectura con los intérpretes, un análisis del texto para poder generar mancomunadamente un mismo criterio, tener como una misma idea, ¿no? Sobre cuál es el material, qué quiere contar, de qué habla y demás. Y luego, cuando nos ponemos a laburar puntualmente con las actrices, con los intérpretes, vamos ahí, paso por paso, momento por momento, ¿sí? Esto es muy importante, yo se los recomiendo. A veces querer hacer todo en un ensayo es muy difícil, ¿no? Porque... Consulta, Juan. Sí. Ahí que cuando decías el trabajo por capas, ¿no? De fraccionar así, eh, generalmente recomendás, por ejemplo, dedicarle, eh, ponerle que tomás la primer capa que Sí, separaste ahí, que viste en rojo, sí. dedicarle una cantidad de ensayos solamente a esa primer capa o ir intercalando y después primero trabajar poder decirte la primer capa X cantidad de ensayo, después arrancar con la segunda X cantidad de ensayo y así. ¿Qué forma usás? Y a mí me sirve mucho ir por pasos, ¿no? Como hacer un gran tirón de la escena, de la obra larga en completo, me parece que a veces puede ser como contraproducente en varias cuestiones porque uno no, o sea, uno puede tener como ciertas imágenes como actor, actriz y también como director, directora, podemos entender hacia dónde queremos ir, pero también en el proceso de ensayos Haciendo y en ese cosas. devenir vamos descubriendo cosas, el material va madurando. Nosotros como directores, directoras y los intérpretes como actores, actrices. Hoy una chica en la UNA que está dirigiendo un texto de Florencia Aroldi que es muy divertido, la hizo por primera vez completa y se dio cuenta de algunas cosas que antes no había podido ver por haberla hecho hoy por primera vez completa, y se dio cuenta que si no, que hoy al hacerla así en su totalidad a toda la obra completa, ahora tiene que dedicarle más a la segunda parte que aparecen otras cosas, y también obvió en los anteriores algunas cuestiones que recién ahora las está pudiendo ver. Y no solamente eso, sino que también otras cosas que no obvió, otras cosas que realmente ella ahora ve, las puede ver recién ahora porque pudo madurar mejor aquello antes. ¿Se entiende? Claro, Si se hubiese tirado a hacer todo, quizás se hubiese puesto a querer resolver rápidamente, pero no hubiese madurado, no hubiese el material tenido su madurez orgánica, digámosle. está bien.
perdón, eso me Son quedó claro, metodologías, pero son no era la metodologías. pregunta, ¿eh? Sí, no era la pregunta. No, No, la pregunta decime. era, trabajando por capas, Sí, si recomendás, por ejemplo, agarrar la primera capa y trabajarla en el primer ensayo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta que ese medianamente salga, y después tomar la segunda capa y trabajar varios ensayos, o si vas mechando, si por ejemplo en un ensayo trabajas la primera capa, en otro la segunda, en otro la tercera, en otro volvés a la primera, a eso iba. La mira, en pregunta. principio te diría que hay que diferenciar qué sería lo de capas. Yo me refiero a lo de capas, es como que vamos como por partes en los ensayos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la primer capa sería el análisis y la compresión del texto, cuando estoy laburando con un Ah, texto ok. dramático, ¿sí? Mm. Para Sería poder, como el foco que vos le ponés al ensayo, lo que querés claro, focalizar. claro, Ok. pero al principio sería esto. Yo primero, cuando estoy laburando con un texto de autor, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que me pasó en Encadenadas. Yo cuando empecé a laburar con Encadenadas necesitaba que los actores y las actrices se metieran en la historia. Para eso, primero, antes de poner el cuerpo como actores, como actrices, les pasé un archivo enorme con una película de Pino Solanas que habla sobre lo de Pecuén. El libro El agua mala de Josefina Licitra, que lo tengo por ahí, que habla sobre la inundación y todo lo que aconteció. Y les dije, el punto de vista para mí de tu personaje responde a lo que cuenta tal mujer en tal capítulo. El punto de vista de tu personaje para mí es esto. Les hice como una especie de, como si fuese un laburo de investigación, como de, porque claro, porque muchas de ellas no conocían la historia, otros sí. Entonces, para mí este primer laburo es como una primer capa del trabajo. Luego me metí en una segunda capa del laburo que fue como empezar a, ya una vez que estaba, yo ya había escrito el texto, hacer una lectura de mi texto con ellas y con el actor para ver qué ellas de eso comprendían, qué dudas tenían, qué o no, bueno, a dónde yo quería llegar y demás. Después fue ponerle el cuerpo y dejar que los intérpretes, las intérpretes, interpretaran con ellas mismas, con su actuación y demás, el material, porque ahí también empezás a dialogar con lo que ellos proponen y aparece algo mucho más rico, que quizás cosas que yo no se me hubiese imaginado, los intérpretes lo interpretan por otro lado y me suman algo más. Sí, fui muy ordenado. Empecé por el comienzo de la obra para generar la introducción, que es donde se presentan los personajes en el espacio y donde empieza a ver algo de lo vincular de esas dos mujeres que trabajan en ese espacio, que yo necesitaba que eso esté muy fuerte para lo que iba a venir después, que era todo el nudo y ni hablar el desenlace. Si yo no construía ese primer momento, si yo no empezaba a trabajar ese vínculo de estas dos mujeres, con toda esa confianza, así como el texto que acabamos de leer, y con toda esa cuestión de ese pasado y demás, me iba a ser muy difícil si yo lo agarraba por otro lado la obra o si yo me ponía a hacer todo el tironazo. ¿Se entiende? Voy Y como, en esa capa, bueno, ahí cae mi pregunta, entonces sí, yo había interpretado mal lo que era una capa, ahí me quedó claro. Eh, capa me en- refiero a que voy por partes, eh, voy agarrando por partes, pero ¿sí? ahora digamos, en esa parte de que empezás con los ensayos, Sí, Tomás, ponele, vos separaste como en tres o cuatro colores, ¿no es cierto? La obra, la fraccionaste. ¿Recomendás, por ejemplo, cuando empezás a trabajar ahí con a ver qué muestran los actores y eso, hacer el primer tramo y volver a trabajar sobre el mismo tramo en el mismo sí. ensayo y al segundo ensayo volver a trabajar sobre el mismo y una vez que el primero esté bien, recién ahí empezar con el segundo tramo? Esa era la pregunta, apuntaba a eso. Sí, sí, un poco sí, pero también obviamente que si voy, si no sé, yo en los primeros los primeros 15 minutos de la obra o 20 minutos de la obra están las dos mujeres solas. Y el minuto 25 20 entra el actor. Si yo no voy a tener a un actor ahí mirando todo, Claro, digo, 14 ensayos con ellas dos claro. solas, sí, va a entrar recién al minuto 20. Digo, no. Voy a tratar de subdividir el espacio del ensayo y les voy a decir, bueno, ahora pasemos a la escena 2 donde está Claudio, sí, avancemos un poquitito en términos de acción y después volveremos. Eso depende, obviamente, porque si no, se te embolan los actores, ¿viste? Como, Claro. pero sí me parece que es importante que no se enquisten o que no se envicien algunas cuestiones en función a lo que yo quiero contar, ¿sí? Y dejar pasar
como yo tengo que ir como trabajando, ir dirigiendo, y montando y tratando de que mi hipótesis, mi procedimiento, mi dispositivo, todas mis ideas de puesta en escena se vayan entendiendo en un principio, o por lo menos empiecen a indagar y que no se empiece a contar otra cosa, que no se enquiste o que no se envice algo y sigo montando hacia el final y dejo que eso, no, me parece que hay que ir como Claro. por partes, el material tiene que ir madurando. Si lleva más tiempo, lleva más tiempo. Mauricio Cartún cuando estrenó Terrenal, lo estrenó en el Teatro del Pueblo, pero le dijo a Roberto Perinelli del Teatro del Pueblo, un mes antes de estrenar, le dijo, no está la obra para estrenarse, con Claudio Risi, Claudio Pasano y Martínez Bell. Le dijo, mirá, yo sé que tenemos fecha de estreno en un mes, pero el material no está maduro para estrenarse. No estoy logrando que se cuente lo que yo quiero contar con este material. Los actores no están comprendiendo, no estamos encontrándole el código todavía. Necesito 2 meses más. Y bueno, como es cartoon, se lo dieron. En otras oportunidades no sucede a veces, y uno llega al estreno con lo que llega, y a veces ahí se va como empezando a madurar solo. A veces las obras encuentran su, su punto ideal en el devenir de las funciones. A veces lo encuentran antes del estreno, a veces lo encuentran en el estreno, y a veces en la función número 10 aparece la obra, ¿no? Como depende del material. Sí, para ensayar yo recomiendo ser ordenado, porque si no a veces uno quiere como avanzar, 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 o no sé, meter 20 millones de cosas que tienen más que ver con, con cosas que vienen después al antes. Y el análisis del texto es un elemento muy importante, sea el material que uno trabaje, sea un texto de autor clásico, no clásico, realista, no realista, no importa. Hay que empaparse del análisis. Es un laburo tedioso, no todo el mundo se lo banca, y actores y actrices que son bastante vagos con esto, y directores y directoras que también, pero para mí a veces un muy mal análisis de texto hace que una obra pueda fracasar o pueda hasta contar algo totalmente opuesto a lo que el texto dice, ¿no? Pueda adolecer y ser como ingenua, omitir quizás a veces lo que realmente está pasando, ¿no? En la obra, o lo que realmente el texto está contando. Ujú. Y es parte de nuestra tarea, querramos o no. Si nosotros hacemos un muy buen análisis de ese material textual, después vamos a poder distanciarnos de eso y decir, ok, en función a eso, yo como director, ¿cuál va a ser mi parte creativa? ¿Qué voy a querer contar yo a partir de esto? ¿Cómo me la imagino? Que ahí está la originalidad y la creatividad de nosotros. Como digo siempre, no somos empleados de los autores. No, nosotros no vamos a hacer la obra que el autor, la autora quiere que hagamos. Eso ya lo escribieron, ya está. Ahora nosotros vamos a ser creativos con eso sin dejar de contar lo que ese material cuenta, ¿no? Si no, ahí sí estamos haciendo otra cosa. Hago una pregunta, porque yo a Sí, veces lo quiero saber si está mal o no. Eh, yo a veces les doy al elenco material complementario que a mí me resulta de interés, por ejemplo, para contextualizar, cuando son, por ejemplo, obras clásicas, para contextualizar la época, las formas de vestir, las formas de hablar y todas esas cuestiones sí, que siento que pueden llegar a ayudar a la composición del personaje o a la composición del ambiente en el cual se desarrolla esa obra. sí. Está perfecto Está eso. está Eso bueno es, hacer eso de poder compartirlo desde la dirección y que no quede, porque siento que a veces pasa como todo, ¿no? Eh, Queda como a libre elección del intérprete de si quiero investigar o no. Y a no, veces un laburo que es re necesario para componer personajes, ¿no? Y a veces no da, creo que nunca da lo mismo hacerlo que no. ni hablar. Yo para mí hay que ser generoso con eso, y al contrario, es parte del trabajo. Para mí es parte del trabajo creativo que tenemos como directores y directoras, compartir esos materiales paralelos, esas referencias, todo, todo. Hay que bombardear. Primero nosotros tenemos que ser los primeros que nos ponemos como ñoños, ñoñas a laburar como de una manera muy obsesiva. Nos tenemos que obsesionar con el material en el buen sentido de la palabra y atacarlo por todos lados, tratar de ver, no sé, si se hicieron películas de eso, si se escribieron otras obras, qué materiales dialogan con ese, si, no sé,
digo, si este material me lleva a qué pintor, a qué pintora, a qué música, digo, hay un ejercicio re lindo que es como esta obra de teatro, si fuese una comida, ¿qué comida sería? Si fuese una textura, ¿qué textura sería? Si fuese una, ¿no? Que yo lo hago, que es el trabajo sobre materiales asociativos, que para mí sirve un montón para despertar y abrir el imaginario mío como director y del equipo creativo, ¿sí? Y eso se tiene que compartir. Todo eso son apoyaturas para el trabajo de todo el equipo, ¿sí? Más hoy en día, que hay tanto de dónde agarrarse, digamos, que en Internet uno puede encontrar de todo, al contrario, es lo ideal que podemos hacer. Obviamente, tenemos que a veces tener cuidado que quizás, no sé, cómo decirte, hay que elegir a veces qué material comparto con algunos o algunas. Por ahí quizás algún actor, alguna actriz, eso que yo le comparto, esa referencia le sirva mucho porque tiene de dónde agarrarse y hay otros que por ahí lo condicione, ¿viste? O quieran replicar y copiar tal cual eso y no, obvio, yo tengo que darlo como una referencia, ¿sí? Como un universo Claro, a eso me refería asociativo. yo. ¿Hasta qué punto es un material de apoyatura bueno, me sirve esto para nutrirme y hasta qué punto es, bueno, un condicionante? Y depende mucho cómo también uno lo labure y cómo la otra persona lo tome. Para mí tiene que ser una referencia y una apoyatura. Yo trabajo continuamente con referencias. Hace poquito en el proyecto de graduación de la UNA, no sabíamos bien para qué lado llevar la estética de la obra que estábamos armando y tales escenas hasta que se me bajó así el universo Mad Men, estos publicistas de los años 50, 60, esa serie tan hermosa. Mírenla si no la vieron, Mad Men, eh, que tiene como una estética en los vestuarios y en todo. Entonces eso fue sumamente organizador para el ensayo. Una escena que sucedía en la redacción de un diario, que es una escena del enemigo del pueblo de Ibsen, que la queríamos sacar y llevar a otro territorio, se nos vino la referencia de Mad Men y para la actuación fue súper organizadora. O sea, no solo para la actuación, para lo estético, para lo creativo, de la puesta en escena, para lo objetual, para los objetos, los vestuarios, la caracterización. Y los actores, las actrices, empezaron como a poder asociar y a elaborar con ese concepto y fue muy organizador para todo, ¿sí? Entonces ahí sí, como, pero bueno, eso maduró luego de ensayos, de buscar por un lado, luego buscar para el otro, y a veces uno está perdido y no sabe bien, a veces la tenés re clara, decís, quiero laburar la estética Tim Burton y vamos a hacer que toda esta obra sea tipo Tim Burton y vamos a trabajar el expresionismo alemán y vamos a irnos por aquí, quiero que esté todo en la mirada, en los ojos, en una expresividad y bueno, y voy directo ahí y ya lo comprenden y a veces que uno lo va descubriendo en el devenir de los ensayos, ¿no? Es lo más lindo. Pero cuanto más, como también dice Eco, Humberto Eco, un gran pensador, cuanto más enciclopedia yo tenga, o sea, cuanto más conocimiento, cuanto más yo empape mi imaginario, cuanto más series vea, cuanto más películas vea, cuanto más libros lea, cuanto más a más museos vaya, obras de teatro vea ni hablar, más material voy a tener interno, más enciclopedia para luego operar como artista, ¿no? No solo para decodificar un material, sino también para agarrarme de esos materiales para luego dirigir o interpretar o lo que sea. Por eso es muy importante cultivarnos, ¿no? De ampliar la mirada, no quedarnos siempre con lo mismo, sino ser como inquietos, ir y decir, bueno, a ver, me voy a revisar los movimientos históricos del arte, como qué pasó, por qué aparece el realismo luego del periodo del romanticismo, qué es lo que estaba pasando acá y cuáles eran los artistas referentes del realismo y cuáles eran los artistas referentes del romanticismo. Ah, entonces, porque ahí esas son herramientas con las cuales nosotros laburamos como directores y directoras. Hoy van a ver que mucha gente, cualquiera es un opinólogo del arte, ¿sí?
cualquiera te puede hablar y te puede decir sí, porque dentro de la estética, bueno, porque hoy en día en la pop, que estamos viviendo la postmodernidad, todos hacemos un poco todo, ¿no? Todos somos como, ¿no? Pero bueno, estamos muy empapados de imagen, de información, de material, cada vez más, cada vez más. Usémosla a nuestro favor, ¿no? Me parece, como que ahí va. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda, pregunta? Yo sé que fue como fue como tedioso esto del análisis, pero es muy importante del texto. Está bueno. Yo le preguntaría a A la, mí me encantó, no fue tedioso. ¿No? Pero digo porque el análisis es a veces un poco pesado, ¿viste? En cada cosa, pero es importante. A mí me Yo me pasa que parece cuando que terminamos las clases, yo como que necesito estar montando una obra. No me estaría pasando últimamente. es muy fin de año, pero no importa, te va a pasar. yo le quiero Cristian, Una preguntar buena sí, fin de año para a hacer ver ese trabajo, digamos. qué sí. vela se imaginó. ¿Cómo? A Clarita, cuando actuó recién hace un rato, qué vela se imaginó que quería poner. ¿Qué vela? Clarita, ¿qué velas? Yo soy muy naif, te digo. Yo todo rosa, todo aromático, todo. ¿Te acordás vos, Lore, cuando habías dirigido Estefano? Lore había dirigido Estefano de Sí, Discépolo en la sí. UNA y había armado una apuesta hermosísima, operística, ¿no? Sí, me Con gusta mucho muchas. la ópera. Claro, como bueno, Sí, todos tus universos, todos tus imaginarios, vos sí, que venís también de la música, estaba todo en su puesta en escena. Bueno, porque Estefano es como un músico frustrado, que a la familia todos le dicen como, ¿no? Como el que es un fracaso de la edad. fracasado, es un fra- Ya se te es, pasó el ter- tiempo. es terrible, como todo Sí, grotesco, grotesco, discepoliano, sí, el fracaso, como dice David Viñas en ese librito Grotesco, Inmigración y Fracaso, el fracaso de la inmigración, ¿no? sí. Y mezclado encima con la música y la familia que le di, Y vos habías trabajado también algo re timbartiano, como el sueño, toda una cosa muy Sí, onírica que se convirtió en una pesadilla, en en la una pesadilla misma. pesadilla. Claro, no era una apuesta realista del músico en esa casa de Buenos Aires, sino que ella lo había llevado a un plano totalmente extrañado, con papeles por todos lados, con los hijos que salían de muebles. Me acuerdo mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Qué Que genio, salían qué que memoria. salían de muebles, ¿no? Porque me había Sí. encantado tu enfoque, como digo, como a mí me gusta mucho ese tipo de teatro, como entonces también digo, me dije, wow, sí, sí, esto es DJ Polo. Y digo, y por ahí un directora más, por ahí más clásico, lo agarra de otro lado y otro lo lleva para otro lado y está todo bien. No, pero Es creo que tiene que ver, Juan, con esto que trabajamos al principio de año, era investigar claro, todo. Entonces, todo lo que por suerte investigamos con los actores y todo el material que uno puede llevarle, como dijiste recién, a todos nos abrió la cabeza realmente. Y eso de ver pinturas y de ver cosas y tratar de meter todo eso en la obra hizo y aparte el aporte de todos los chicos, porque claro. nuestros compañeros también actuaron en nuestras obras, entonces, y los Sí. profes, Teresa, vos, Ani, Abrir el imaginario, ¿no? Como muy generosos. cuando uno labura con todos esos universos, ahí se te despiertan ideas. ¿Qué es lo que pasa Exacto. cuando estás viendo una película o vas a ver una obra de teatro que por ahí es como funciona tipo un dínamo, ¿viste? Como viste las linternas de dínamo que vos le das a la rosquita y empieza a iluminar de a poquito. Bueno, si nosotros Exacto. miramos teatro, miramos cine, miramos serie, leemos, nos empapamos, se nos empieza a iluminar. ¿Viste? Empezamos a decir, ah, nos empezamos a motivar. Si no, no hay manera. La creatividad también es un oficio esto lo Sí, es nuestro. verdad, Es un oficio que hay que alimentar. Si no lo alimentamos, no sale, es ¿viste? verdad. No, no, A Sí, mí no. a mí me pasa eso con estas clases, por eso dije que me da ganas como, eh, siento que está bueno esto que decís, poder ir a ver teatro. A mí me pasó algo re loco que después tuve la oportunidad de charlarlo. Em, yo fui a ver Recuerdos a la hora de la siesta de Emiliano Sí, Dionisi, que para mí es un chabón que es es un capo.
muy capo, muy Un capo. capo. Es una obra sobre la vida de María Elena Walsh sin una sola canción de María Elena Walsh y vos podías reconocer perfectamente todo su imaginario desde su infancia en Sí, esa obra y después hermosa. yo le digo, ¿cómo te imaginaste todo esto? Me dice, Claro. investigué un montón y me dijo todo lo que había leído, que yo después lo leí de hincha que soy nomás, porque tenía mucho tiempo libre porque no habían empezado las clases. Y después, claro, se podía haber reflejado todo eso que el chabón había leído en, en, en esa obra, en esa apuesta y en cada uno de los detalles. Pero es este laburo que dice Juan de, bueno, de investigar y de tener disponible esa creatividad que evidentemente se labura, no es algo que es una bajada así del cosmos. Emiliano O es a muy veces sí. laburador, es un pibe joven. Emiliano tiene 36 años, pero desde muy chiquitito actúa, dirige, viene de la escuela de Hugo Midón, muy talentoso, ultra premiado, pero es un obsesivo. Y tiene un marido que es productor, que es un tiburón de la producción, que es Sebastián Escurra, su marido, así que es la dupla perfecta. Es como el matrimonio Pimpinela, viste que dicen que Lucía Galán es como la parte de todo lo artístico y Joaquín maneja muy bien los números. Dicen que son un matrimonio, no son un matrimonio, son hermanos, pero dicen que son perfectos, es una dupla perfecta. Bueno, a Emiliano le pasa lo mismo. Tiene un gran productor que es su marido asociado a su laburo creativo. Así que bueno, nada, es como, pero él es muy talentoso. Pero es esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como cuando ves a un futbolista, ¿viste? ¿Por qué Messi la cuelga en el ángulo? Más allá del talento. Porque el chabón se quedaba todos los entrenamientos pateando a meterla ahí, ¿viste? Entonces también es como, bueno, ¿viste? El pibe no es que solamente tiene un talento innato, que seguramente lo tiene, pero también se dedicó y fue muy disciplinado en cultivar eso, en formarse, en obsesionarse, en, bueno, y hay algo de eso que bueno, hace la diferencia, me parece, que está bien y que es nuestro laburo, ¿sí? Después le pido permiso si se las puedo pasar porque él me la pasó muy gentilmente porque yo Qué necesitaba volver a lindo, ver esa obra y se hermoso. ve muy bien, así que después le pregunto porque yo creo Preguntale, que la tienen que ver, creo que la tienen que ver porque es muy buena. Bueno, bueno, preguntale, decile igual que es para un espacio de un taller que estoy yo, que digo, y preguntale porque, viste, pues todas esas cosas hay que preguntar antes de compartir. Muy bien. Bueno, gente, ¿alguna preguntita más? ¿Duda? ¿Consulta? yo quiero mandarle un saludo a Emma Botros, que Sí. tiene el fondo más interactivo de todos. El tipo es un grande. Se va moviendo por la ciudad. Les va mostrando Gracias. Cava. Mirá, está en el Fenómeno, hospital de Emma. clínicas, ahí. En Plaza Jussey, ¿no? Emma. Y Sí, Facultad de Medicina de fondo, mirá. Es mucho sí. mejor que los fondos de realidad virtual que usan ahora. Un genio, Emma, un genio. Yo me quedé mirando tu etiqueta de Star Wars de la heladera, Cristian. Ah, hermoso. Bueno, escuchen, trabajemos sobre, compartámonos la semana, como puedan, cuando puedan, una breve sinopsis de dos mujeres, después lo vuelvo a pasar por el grupo. Y la semana que viene veríamos lo que son poéticas, tendencias y algunas cuestiones más de producción, ¿sí? Vamos a trabajar sobre unas cuestiones más de producción que estuvimos viendo la semana pasada, diagramas de Gantt, bueno, ya van a ver, que tiene que ver con cómo organizar el esquema de trabajo, entre otras, lo que es APDEA, lo que es Argentores, lo que es la cooperativa en actores actrices, ahora se llama por suerte Asociación Argentina de Actores y Actrices, porque antes era solo actores. Y aparte era la triple A, era horrible el Ah, nombre, porque era 3A. Entonces ahora es Asociación Argentina de Actores y Actrices, las 4A, pues queda un poquito mejor. Eh, no son los más inclusivas, sino que no es la triple A. Eh, y nos metemos un poco con las poéticas y las tendencias, los estilos, los géneros, como para también empezar a decodificar cuestiones que tengan que ver con eso. Y para la última clase, lo más probable es que hagamos es el desmontaje de una obra que yo les voy a pasar, una obra filmada, ¿sí? Una obra de teatro que esté filmada. Entonces vamos a analizar un poco todos los elementos de la puesta en escena que estuvimos viendo y vamos a hacer un desmontaje sobre esa obra, ¿sí? Bien.
Y con eso cerraríamos este mini seminario en donde no todo se puede ver, pero es un pantallazo de un poco la tarea de la dirección y la producción. Bueno, igual tiene que continuar el seminario, ¿eh? ¡Vamos! Tiene que haber un segundo, un Concuerdo, tercero. concuerdo. Hay que meterse a laburar, hay que meterse a laburar. La pandemia nos dejó enseñanzas que algunas cosas de la tarea de la dirección por acá son muy productivas, otras no se pueden, claramente. Lo que es el tete a tete, el estar ahí presente, la dirección de actores, de actrices, pero sí se pueden avanzar con un montón de cuestiones. Así que sí, seguramente algo se arme para el verano. Después Sí, ahora hay yo que descansar. aprovecho a hacerle una consulta a todos. Sí. Si alguien, hay una capacitación que se da a través del CPTI en Benito Juárez, 14, 15 y 16 de noviembre. Qué Si copado. alguien va, ¿Capacitación de qué? mira, no me acuerdo, la máscara teatral y tenía un subtítulo más que no me acuerdo. Es gratuito el taller y dan alojamiento al que se anotó, que es de afuera. Ah, mirá. Es viernes a la tarde, sábado todo el día y domingo a la mañana. No. Hermoso. Espectacular. Sigan al CPTI, que es el Consejo Provincial del Teatro Independiente. ¿Sí? Eh, es sobre todo de Buenos Aires, Consejo Provincial de Buenos Aires, pero síganlo porque hay muchas acciones a lo largo de No, la quedé por provincia. Instagram. Sí, síganlo en Instagram porque a veces hay convocatorias, hay talleres. En el Instituto Nacional del Teatro también hay unos talleres, ahora se llaman claves escénicas, que hay talleres de storytelling, de narración, de tecnología en el teatro, y son talleres también gratuitos, ¿sí? Muchos virtuales, pero son gratuitos de formación y me parece que son re importantes ocupar. No hay mucho ahora, pero lo poco que hay, Claro. agárrenlo, agárrenlo. Ok, Sí. Bueno, gracias. gente, después Ese compartamos todo eso por el detalle, grupo. Dale. Perdón, Vivi, ¿qué querías decir? sí, que en este de claves escénicas yo me anoté porque había que anotarse y después te mandaban, digamos, como el tema de la vacante, y estoy haciendo uno de dramaturgias Qué copado. con Diego Orián, Sí, así que hermoso también, sí, vamos, sí, vamos, vamos, hay que aprovechar. sí, Agarren sí, sí. todo lo que puedan, todo. Y usemos el grupo para compartir todo esto, ¿sí? Para eso va a quedar el grupo. Yo tengo muchos grupos de talleres que hasta el día de hoy se siguen hablando, aunque fue un taller, un seminario en febrero en San Telmo, pero los pibes y los que están ahí se siguen hablando y compartiendo obras, cosas, porque de eso se trata, ¿no? Comunidad. Bueno, gente, les mando un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias. Buena clase. Gracias. Gracias, gracias, Después hermoso. les comparto todo. Hermosa clase, gracias. Abrazo. Chau, chau. Gracias.